Bueno, a todos muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar participando en este webinar. Para nosotros es muy importante que hagan parte de este Aprende con Ambientalmente. En este caso vamos a estar junto a Omar Báez y a Olga Lucía Bedoya. Nuestro webinar es acerca del aprovechamiento de los incentivos tributarios y acelerar la transición energética del país. En un momento les voy a presentar a Olga y a Omar. Bueno, entonces en este webinar nos acompaña Omar Báez. Él es ingeniero electricista con especialización en regulación y de eficiencia energética y energías renovables, profesional con amplios conocimientos en formulación de políticas públicas en temas de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, y en diseño y aplicación de instrumentos para su promoción que permiten a los interesados acceder a los incentivos tributarios, a la inversión en proyectos de energía establecidos en el Estatuto Tributario y en la Ley 1715 del 2014. La otra persona que nos acompaña es Olga Lucía Bedoya, ingeniera ambiental, egresada de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con un MBA en Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, socia cofundadora de Ambientalmente SAS. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la sostenibilidad y la economía circular. Se ha destacado por liderar el desarrollo de proyectos innovadores de economía circular enfocados en la valorización de residuos y subproductos industriales. Ha logrado posicionarse como una experta en la implementación de soluciones circulares que permiten a las empresas cerrar sus ciclos de producción y consumo, reduciendo el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades de negocio. Actualmente se desempeña como gerente de gestión de incentivos tributarios, donde lidera la estrategia y la aplicación de incentivos fiscales en materia ambiental, con un enfoque particular en proyectos de economía circular, proyectos que contribuyan a la prevención, mitigación, corrección o compensación de impactos ambientales, como la implementación de sistemas de tratamientos de agua, residuales, la gestión integral de residuos, sistemas de control y monitoreo, entre otros. Asimismo, proyectos relacionados con transición energética y fuentes no convencionales de energía. Su objetivo es ayudar a las empresas a aprovechar al máximo los beneficios tributarios relacionados, impulsando así su competitividad y contribución a la protección del medio ambiente. Damos paso a Olga. Muchas gracias, Olga, por estar aquí con nosotros, y a Omar también. Muchas gracias, Gerald, y a quienes nos acompañan. Qué alegría, Omar, estar con vos en este espacio y compartir pues estas experiencias que hemos construido a lo largo del tiempo. Inicialmente vos pues desde la formulación y la concepción de las normas en una entidad pues como la Unidad de Planeación Minero-Energética, hoy ya desde el rol de ciudadano y de consultor muy experto en estos temas. Me alegra mucho de verdad compartir con vos este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Les vamos entonces a contar cómo podemos aprovechar estos incentivos tributarios que tenemos en Colombia, que los tenemos ya hace mucho tiempo, inclusive pues antes de la ley 1715, para unos temas en específicos y ya pues ampliándose a temas de eficiencia energética, de fuentes no convencionales, específicamente desde el 2014 con esta ley. Los incentivos que tenemos entonces en materia de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente de la energía son 4 incentivos. El primero es la exclusión del IVA, es decir, que no se paga el IVA de la compra o del servicio que se tenga. Aquí un asterisco en ese servicio, no todos los servicios estarán excluidos, no todos los bienes estarán excluidos, dependerá de lo que esté listado y catalogado en las normas específicas. Puede aplicarse a compras nacionales o a importadas también. La exclusión consiste en que posterior a una certificación que obtengamos de, en este caso, la Unidad de Planeación Minero-Energética,
el proveedor o en la nacionalización, si es una importación, no estaremos obligados a pagar el IVA y por tanto el proveedor o en el momento de la nacionalización no se causa dicho impuesto. Está también la exención de gravámenes arancelarios, si es que de la operación de importación se derivara una obligación de gravamen arancelario y tenemos la certificación de la Unidad de Planeación Minero-Energética como una fuente no convencional de energía o como una medida en gestión eficiente de la energía, estaremos entonces cobijados en la exención arancelaria. Exención arancelaria es cero arancel. También, y concurrente, de manera concurrente, no son OES, son IES. Lo que hace en estos incentivos conexos es la deducción del 50% de la inversión en la renta líquida. La renta líquida es la base gravable con la que se calcula el impuesto. Entonces es que cogemos, por ejemplo, una inversión de 100 pesos, de 100 millones, no va a pagar el IVA, o sea, no pagaría 119, sino que paga 100. Si tuviese un arancel del 5, no pagaría ese 5 de arancel, sino que solo va pagando los 100 y podría quitarse 50 pesos de esos 100, de esos 50 millones, en el caso de los 100 millones, podría quitárselos en su base gravable, en su renta líquida. Entonces, si esa renta líquida es de 1.000, podría quitarse 50. Entonces, la base no quedaría en 1.000 para tributar 35%, 350 millones, sino que tributaría con base en 950, disminuyendo el impuesto finalmente como en unos 17 millones de pesos más o menos. Y también de manera concurrente la depreciación acelerada, que es pasar de 10 años normalmente de estas depreciaciones, pasar a una depreciación acelerada que es en 3 años, ¿cierto? Durante 3 años consecutivos se va a depreciar el 33%, 33.33 así, o pues 33, 33 y 34, para depreciarse el 100% de los activos. Para aplicarse estos incentivos es necesario entonces llevar un trámite muy riguroso, un trámite que debe pagarse ante la Unidad de Planeación Minero-Energética, hacer un análisis de mucha conciencia y de mucha rigurosidad técnica para determinar si estamos catalogados o no y somos aptos para tocar las puertas y que salga pues éxito. Yo les voy a contar aquí rápidamente, perdónenme un momentico que me está jugando aquí una mala pasada la presentación. Discúlpenme un momento. Cuéntenme si ven la presentación. Sí, Olga, ahí vemos la presentación. Sí, señora. Bien. Entonces, en este orden vamos a conversar. Ya les hablé entonces de estos tipos de incentivos y les hablo de este marco normativo que es con base en el cual está fundamentado el trámite, ¿cierto? Entonces, estamos fundamentados en la Ley 1715 de 2014, que fue modificada en unos aspectos importantes y considerables con la Ley 2099 del 2021. Y dos cosas muy importantes. Una es el PROURE, que está en la resolución 40156 del 2022, que es con base en el cual se calculan los beneficios energéticos o el aporte a las metas a ese PROURE, ¿cierto? O sea, yo tengo una inversión que tiene un beneficio energético, pero ese beneficio energético en eficiencia de consumo de la energía o en fuentes no convencionales de energía debe apuntarle a las metas de ese PROURE. Entonces es otro elemento muy importante jurídico que tenemos que analizar. Está el decreto 1625 del 2016, que es el decreto que reglamenta cómo se hace el trámite prácticamente. Y finalmente la resolución 319, que es donde está la lista de todos los bienes y servicios que pueden optar por la certificación. Entonces esto es como un rompecabezas. O sea, si yo voy a hacer una inversión en fuentes no convencionales de energía o en eficiencia energética,
tengo que mirar si estoy catalogado en esa resolución. Si estoy catalogado, entonces puedo empezar a pensar que puedo acceder a los incentivos tributarios. Esos incentivos que fueron los 4 que ya les mencioné. ¿Qué tipos de inversiones aplican? O sea, esto que les voy a mostrar aquí en adelante es una forma gráfica de mostrarles qué es lo que está listado en esta resolución 319, ¿cierto? Entonces, esto que ya les voy a mostrar aquí adelante es todos los bienes y servicios que están listados en esta resolución. Entonces, tenemos varios, como 2 grandes grupos de tipos de inversiones. Unas, las fuentes no convencionales de energía, y otra, las inversiones asociadas a la gestión eficiente de la energía. ¿Qué son las fuentes no convencionales de energía? Entonces, son las que están catalogadas en la resolución, ¿cierto? No, y debe ser muy claro que esa fuente no convencional de energía me vaya a generar energía eléctrica. Bien, ahorita con Omar, que es nuestro experto y aliado en estos temas, nos va a dar los tips para tener en consideración una formulación en términos generales o una formulación en fuentes no convencionales de energía o una formulación en gestión eficiente de la energía. Entonces, entender la resolución 319 nos ayuda a identificar con más claridad y mejor precisión si las inversiones que yo tengo pueden aplicar a esos 4 incentivos que les mencioné. Entonces, el capítulo de fuentes no convencionales de energía, el anexo realmente de la resolución, tiene equipos, tiene bienes y también tiene servicios, ¿cierto? Esto es de consulta, no es de yo listarles acá cada uno de lo que tienen en el texto, sino es de ayudarles a comprender la estructura de la resolución. Entonces, debemos mirar si mi inversión como fuente no convencional de energía me va a generar energía eléctrica y estoy listado en la resolución 319. Si estoy listado en la resolución 319 y listado tal cual está ahí enunciado, ahorita Omar nos va a dar unos tips al respecto. Porque si dice parecido, pero no tal cual está ahí, podemos tener problemas para no tener certificación. Y están los sistemas, entonces podemos tener los diseños, podemos tener certificaciones en temas energéticos, podemos tener también en temas de, ahorita lo vamos a ver en la gestión eficiente de la energía, en construcción sostenible, unos servicios de ingeniería, unas cosas también muy específicas. En este tema de fuentes no convencionales de energía, la resolución es muy generosa para certificarnos incentivos tributarios asociados a servicios. No lo es tanto para los asuntos de gestión eficiente de la energía. Tenemos entonces también las fuentes de hidrógeno y todo lo que tiene que ver con el proceso de hidrógeno. Entonces está, en cuanto a la producción, estarían todos estos elementos. Hay que hacerle suma a la resolución para ver cada uno de los equipos que pueden estar asociados. A la compresión o acondicionamiento del hidrógeno, al almacenamiento, al transporte de hidrógeno, a la reelectrificación, a la distribución, al uso del hidrógeno verde y del hidrógeno azul, y unas que son medidas transversales asociadas a los bienes de hidrógeno. Hay otros que también serán servicios específicos al aprovechamiento del hidrógeno como un energético. Entonces, de nuevo, ¿a dónde tenemos que ir a mirar? A la resolución 319. Ahora tenemos otro anexo que es los bienes y los servicios, que aquí son algunos, son pocos, no son muchos, para la gestión eficiente de la energía. Gestión eficiente de la energía nos la dividieron con base en ese PROURE, que es una de las normas que les mencioné en ese triángulo de las normas. Son las medidas que le aportan a ese cumplimiento del PROURE, a ese cumplimiento de esas metas, con base en inversiones que tengan que ver con gestión eficiente de la energía. Entonces tenemos varias medidas. ¿Cómo las entendemos? Como están acá. Hay unas medidas que son transversales, unas medidas que son para el sector residencial, unas que son para el sector transporte, unas para el sector industrial y el sector terciario. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Por ejemplo, en el sector transversal, entonces tenemos iluminación LED, tenemos medición o submedición inteligente, tenemos algunos
tenemos certificaciones, por ejemplo, para la auditoría energética, vehículos eléctricos, distritos térmicos, medidas pasivas o medidas activas en edificaciones. Se preguntarán qué son medidas activas, qué son medidas pasivas. Entramos a la resolución 319 y ahí nos trae un listado de las 5, 10, 20 acciones que son medidas pasivas o que son medidas activas en las edificaciones. Para el sector residencial, neveras y estufas eficientes, entramos a la resolución 319 para identificar qué tienen que cumplir y cuáles son los elementos que yo debo presentar respecto a las neveras y a las estufas. Con respecto al sector transporte, igual. Entonces tenemos para taxis, para transporte de carga, para transporte de pasajeros, para transporte férreo, para transporte público, para transporte particular. Lo teníamos por acá, en este que son transversales, eléctricos o híbridos también aplica. En cuanto al sector terciario, el sector industrial, entonces tenemos varias opciones, ¿cierto? Yo puede que vaya a hacer un cambio de motores, puede que vaya a mejorar mi caldera, puede que vaya a mejorar mi cuarto frío, puede que vaya a implementar unos aires acondicionados, puede que vaya a hacer un diseño de implementación de unas normas, pues como del sector energético. Entonces, puedo analizar cada uno de estos elementos, cuáles son los equipos, cuáles son los elementos que pueden aplicar a los incentivos para con ello poder estructurar la solicitud, hacer los cálculos, hacer toda la cuantificación del beneficio energético y poder identificar si puedo acceder o no a los incentivos tributarios. Tenemos otras medidas, ¿cierto? Espérenme que yo misma tengo la mano levantada y no sé por qué, porque yo no la leo. Gerald, si tú me puedes ayudar a quitarla, porque eso como que me desconcentra y no veo aquí los emojis, por favor. Bueno, tenemos entonces esta otra medida y es, por ejemplo, para el almacenamiento de energía eléctrica. Entonces, la resolución también nos lista cuáles son esos elementos que podemos argumentar bajo la medida de almacenamiento de energía eléctrica. Lo mismo para el sector termoeléctrico, lo mismo para el sector hidrocarburos y para el sector minero. Debemos ir a mirar y hacer zoom en esta resolución de ver si encajamos o no para poder entonces estructurar el proyecto y argumentar los beneficios energéticos asociados a las metas y a las medidas que tenemos en el PROURE. Aquí entonces le voy a dar la palabra a Omar, que por esto lo invitamos. Yo me consumí un poquito de tiempo porque ya todo el tiempo será de Omar. Esto será una conversación. La dinámica para las preguntas es que ustedes por favor nos las escriban en el chat y Geraldine, a medida que tengamos 2, 3 preguntas, abrirá el micrófono y nos las compartirá para ir resolviendo. Entonces, en el chat, por favor, de esta conversación, ustedes pueden ir compartiendo sus preguntas. Omar, aquí entonces somos todos tuyos. Esto lo vamos a hacer en conversación. Yo voy a ir metiendo la cucharada, pero somos tuyos, para que nos cuentes desde tu experiencia del evaluador, del formulador y ya aquí del formulador de la norma, ¿cierto? Y ya aquí en este escenario, desde el formulador del solicitante del proyecto, ¿cuáles son esos tips que podemos tener en cuenta y en consideración para las solicitudes sean exitosas? Los tips se los vamos a dividir en 3 tipos. Unos tips que son generales, bien sea para fuentes no convencionales o para gestión eficiente de la energía. Luego abordamos los tips para las fuentes no convencionales de energía y finalmente los tips para las de gestión eficiente de la energía. Entonces, Omar, contanos, y aquí te doy pues un pedazo de pantalla para que esos son los tips generales y vos nos vas contando qué es lo que tenemos que tener en consideración para, en términos generales, presentar una solicitud exitosa de incentivos tributarios ante la Unidad de Planeación Minero-Energética. Ok, bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Gracias por la atención y gracias por la invitación a participar en este webinar sobre este tema tan importante en el marco de la transición energética para el país. Bueno, como bien lo menciona Olga, vamos a hablar aquí de algunas cuestiones que
parecieran ser relativamente simples, pero fíjense que a la hora de hacer la evaluación o la solicitud resultan ser pues determinantes. Quizá cuando uno lee la resolución, en medio de todo la resolución parece relativamente simple. Yo creo que en general cuando se va a hacer un trámite de este estilo, la señal más clara es que los requisitos están en el artículo 5.º de la resolución y pues al mirarlas allí parece que son relativamente sencillos. Sin embargo, creo, por, por la experiencia que menciona Olga, em, que realmente el trámite tiene pues muchos detalles y eso es lo que a veces hace que las evaluaciones o los trámites que finalmente se hacen para expedir el certificado tengan reprocesos y tengan varios puntos que revisar. Eh, el primero de ellos seguramente lo que tiene que ver con el tema del pago, que históricamente ha habido algunas dificultades porque la plataforma con la que se hace el pago por servicios de evaluación suele arrojar de pronto varios soportes de esa operación bancaria. Realmente, eh, el único soporte válido que tiene la entidad a cargo del trámite de la UME para revisar que el pago fue efectivamente realizado es algo que se llama el Código Único de Seguimiento. Entonces, dentro de los diversos soportes que saca la plataforma de pago para verificar que se hizo la transacción, el usuario debe buscar aquel en el cual se identifique claramente el Código Único de Seguimiento. Y ese soporte es el que debe bajar y anexar a la solicitud. Muchas veces en este punto los usuarios de pronto suben algo que dice soporte de la transferencia o algo así, pero no tiene el código único de seguimiento. Entonces, mucho cuidado con este asunto porque además es un asunto que genera completitud, ¿no? Si no se adjunta el documento donde figura el código único de seguimiento de la transacción, pues lógicamente la UME va a sacar una comunicación de completitud pidiéndole al usuario ese soporte. Y lo otro que es importante mencionar con respecto al pago es, por supuesto, verificar y estar seguros del pago que se debe hacer, del monto por los servicios de evaluación. La metodología para calcular ese valor está muy bien expuesta y está muy detallada en la resolución 464 de 2021, que es la resolución con la cual se estableció el pago. Pero, pues como una facilidad, la UME estableció una calculadora en la cual simplemente los usuarios colocan el valor que sumen los bienes y servicios antes de IVA y al colocar ese valor en la calculadora, ya pues la calculadora arroja allí el valor que se debe pagar por servicios de evaluación. Es importante tener presente que en caso que el usuario pague menos, pues también la UME generará una solicitud de completitud indicando que se debe cancelar el valor faltante. Y hacia arriba también es importante tener cuidado porque la resolución del trámite indica que la UME no hará devoluciones de dinero en ningún caso. Entonces también si el usuario paga más por los servicios de evaluación de lo que debería haber pagado, pues entenderá que lamentablemente pues la UME no hará devolución de ese dinero excedente. Entonces, algo muy importante, tener presente el tema de el pago y el soporte que se debe tener del pago. Lo otro que suele ser un detalle es usar los formatos específicos. Quizá un usuario en algún momento dado realiza una solicitud, baja los formatos de la página y quizá guarda esos formatos en alguna carpeta en el computador en el cual está tramitando la solicitud. Y para solicitudes posteriores, quizá le parece que lo más normal es usar esos formatos que ya descargó y incluso pueden tener información ya ahí diligenciada y basarse en eso para hacer nuevas solicitudes. Aquí hay una recomendación muy importante y es que los formatos pueden ser
objeto de ajustes con cada cierta periodicidad, dependiendo de lo que se vaya viendo y dependiendo de si es necesario hacerles alguna mejora, la UME los puede actualizar. Entonces, vale la pena llamar la atención sobre eso porque el hecho de que un usuario radique una solicitud con unos formatos que están desactualizados también genera una solicitud de completitud por parte de la entidad. Y claro, eso no solo eso no solo conlleva un riesgo en el sentido de que pues siempre que nos pidan aclaraciones tenemos que tener mucho cuidado al contestar, sino que además de eso, pues va sumando tiempo en el plazo de la evaluación, ¿no? Entonces, a algunos les podrá parecer un poco dispendioso este asunto, pero la recomendación es que siempre que se vaya a hacer alguna solicitud, será mejor bajar el formato de la página de la UPE. Con eso se asegura que el formato que se va a diligenciar en cada momento, pues es el formato que está actualizado. Em, Validar que los elementos por los cuales se va a hacer la solicitud estén en la lista de bienes y servicios que expidió la UME. Claro, porque el marco legal, básicamente la ley 1715, dice que se aplican estos beneficios que presentó Olga eh, a los bienes y servicios que estén en la lista que elabore la UME. Entonces, ahí se entiende que los beneficios no son para cualquier cosa que haga parte de los proyectos de eficiencia energética de fuentes no convencionales de energía o de hidrógeno, sino para aquellos para los cuales la UME consideró que se deben aplicar los beneficios. Y bueno, es algo que de cuando en cuando ocurre. De pronto se radican solicitudes con bienes o servicios que realmente no están en la resolución. Entonces, pues entenderán que de entrada, pues eso no se va a certificar. Y lo otro es que sea lo que sea, eso también implica pues alguna verificación o alguna revisión, por lo menos una revisión inicial de parte de la entidad a la hora que recibe la solicitud, pues para identificar qué está y qué no está. Entonces, en la medida en que los usuarios incluyan bienes o servicios que no están en la resolución, pues eso también enreda un poco, digamos, las evaluaciones. Hay un tip allí que se refiere a la trazabilidad de los datos que figuran en la solicitud que se hace a la UME para obtener el certificado y otros elementos como por ejemplo facturas o las declaraciones de importación. Sí, es importante tener en cuenta que ojalá esos soportes y esos diferentes documentos manejen como el mismo lenguaje y estén como en la misma, que tengan una coherencia, porque de cuando en cuando, si presentan diferencias que son importantes, puede haber algunas dificultades, sobre todo ya al momento de hacer las nacionalizaciones de los bienes importados. Es muy importante tener en cuenta allí sobre todo lo que tiene que ver con la denominación de los equipos, o sea, con el nombre, con la marca y particularmente con la referencia. Es muy importante tener presente eso y desde el momento en que se va a hacer la solicitud a la UME, por ejemplo, fijarse muy bien en cuáles son realmente las referencias de los bienes. Creo que esa es una de las cuestiones que más genera también solicitudes de aclaración por parte de la UME en la etapa 2, en la etapa de la evaluación técnica, porque muchas veces las referencias realmente no coinciden en lo que el usuario digitó en el formato 3 con los soportes que adjuntó. Entiéndase los catálogos o de pronto hasta certificados de conformidad. Entonces es muy importante tener presente que en general tanto los documentos que se tienen del proyecto como proyecto allá de cada usuario, como los documentos que se usan para hacer la solicitud en la UME, pues deben tener una coherencia y una coincidencia incluso en algunos casos. Debe tenerse presente que para el caso de los solicitantes, se entiende que los beneficios son intransferibles. El marco legal indica que los beneficios tributarios que le son, digamos, acreditados a un usuario
pues ese usuario no se los puede simplemente transferir a otro. Por ejemplo, cuando piensa enajenar el proyecto o los bienes del proyecto, en ese caso no simplemente ocurre que el primero que recibió los beneficios se los puede trasladar al siguiente. Los beneficios no son transferibles entre usuarios. En caso que, por ejemplo, un proyecto cambie de dueño, en ese caso lo que se debe hacer es que el nuevo dueño, si quiere los incentivos, pues debe hacer una solicitud, él en su nombre. En el caso que haya más de un solicitante, es decir, en el caso que haya solicitantes adicionales al dueño de los activos, que no hemos mencionado eso y vale la pena recabar en ello, quienes son realmente los objetos o los sujetos de estos beneficios son los que son dueños de los activos, es decir, dueños de los equipos. Sobre ellos es que realmente caen las cargas tributarias de los impuestos de los que estamos hablando, que son la exclusión del IVA, o bueno, como impuestos el IVA, la renta y el arancel. Sobre los dueños de los activos es que recaen esas cargas tributarias de estos impuestos y consecuentemente a esos usuarios es que se les puede aplicar los beneficios asociados a esos impuestos, la exclusión del IVA, la deducción especial en renta y la exención arancelaria. Y adicionalmente, el beneficio de la depreciación acelerada, que no es un beneficio tributario, sino contable, que ayuda a generar liquidez en un momento dado, seguramente para ayudar a atender la misma deuda que el usuario adquirió comprando bienes para estos equipos, pues eso es una maniobra contable que solamente puede aplicar el que es dueño de los activos. Entonces, es importante recabar en ese asunto. Los usuarios objeto de estos beneficios son los que son los dueños de los activos. Ya en la cadena de distribución, en algunos beneficios, como particularmente el de la exclusión del IVA, ocurre que pueden estar involucrados otros agentes, por ejemplo, los comercializadores, por ejemplo, los desarrolladores de proyecto, por ejemplo, los importadores, por ejemplo, los bancos, que en algunos casos, pues bueno, esos roles también se pueden combinar allí, pero supongamos que sean distintos. Cualquiera de ellos puede también participar en una solicitud de estas como solicitante secundario, entendiendo que pues percibe allí algunos beneficios más como en el flujo de caja, pero no estrictamente beneficios tributarios. Los beneficios tributarios son realmente para el que es dueño de los activos. Entonces, en caso que el dueño de los activos requiera que en la solicitud aparezcan otros agentes que seguramente están aguas arriba de él, pues se puede hacer. En ese caso hablamos de los que mencioné: el desarrollador del proyecto, el comercializador, el instalador, el importador o incluso una entidad financiera. Pueden aplicar allí. Una vez obtenidos los certificados, se debe tener presente que los certificados tienen una vigencia o una validez frente a los incentivos que se certifican, particularmente los de exclusión de IVA y exención de arancel tienen una validez de 2 años y el de deducción de renta tiene una vigencia de 15 años, porque el artículo 11 de la ley 1715 indica que el incentivo de deducción de renta se puede aplicar en un periodo de 15 años contado a partir del año siguiente en el que la inversión ha entrado en operación. Es importante también precisar eso en el sentido de que esa redacción se ajustó para que la misma inversión ayude a rentar y asimismo rentando, pues ayude a tener un margen para aplicar el beneficio de la deducción de renta. Entonces, el plazo es de 15 años y el plazo se cuenta a partir del año siguiente al que la inversión haya entrado en operación. Es importante mencionar que en este trámite es válido hacer solicitudes con unidades funcionales. No sé si en general la gente está familiarizada con el tema de la unidad funcional, pero básicamente la unidad funcional, como la define el arancel de aduanas,
es un conjunto de máquinas que están unidas para desempeñar una función específica. La unidad funcional se configura particularmente para facilitar las labores de importación. Y dentro del trámite que se hace actualmente en la UBME, pues es posible tramitar unidades funcionales particularmente para las tecnologías de fuentes no convencionales de energía para generar electricidad y actualmente en gestión eficiente de la energía para los sistemas de transporte de pasajeros a través de cables. Cables como los que hay en Bogotá, en Medellín o en Manizales. Es importante tener en cuenta también que cuando se habla de los soportes de los bienes, ahí la entidad se refiere a catálogos de los equipos donde estén las especificaciones técnicas y ojalá que ahí mismo esté indicado el cumplimiento de las normas con las cuales cumplen esos bienes. Si por alguna razón en el catálogo no se indican las normas con las cuales cumplen los equipos, será necesario adjuntar un documento para validar ese requisito que regularmente corresponde a un certificado de conformidad o a una declaración de primera parte cuando el documento lo expide el fabricante de los equipos. En ese caso se llama declaración de primera parte. En otros casos se llama declaración de conformidad o certificado de conformidad, que es cuando un tercero pues hace la verificación de los parámetros según un dictamen técnico, la mayoría de veces pues salido de un laboratorio. Eso en cuanto al tema de los bienes. Los soportes que se deben tener para los servicios, se indica que deben ser ofertas económicas o contratos. En cualquiera de los casos, ya sea la oferta económica o el contrato, para el tema de los servicios se deben tener discriminados en ese soporte muy bien. El nombre del servicio, el alcance, el proveedor y el valor. Ahí vale la pena llamar la atención en el hecho de que en algunas ofertas o contratos suele haber un alcance que involucra diversos servicios. Y acuérdense que los beneficios aplican a ciertos servicios, pero no seguramente a todos los servicios que están involucrados en el proyecto. Entonces, es necesario recabar en el hecho de que a la hora que vayan a pasar un soporte de algún servicio, deben fijarse muy bien que en ese soporte esté, pues, explícito el servicio al que se refiere la UBME en la lista. Si por alguna razón el soporte involucra otros servicios, que puede ser, bueno, pueden estar allí, pero es necesario que los servicios que se pretende certificar tengan muy bien discriminados el nombre, el proveedor y el valor, en ese caso. Si la oferta o el contrato solamente abarca servicios que son certificables por la UBME, bueno, pues seguramente el riesgo bajará, pero si la oferta o el contrato involucra otros servicios más allá de los que la UBME certifique, pues ahí el llamado de atención es a que los que sean certificables por la UBME tienen que ser absolutamente claros en esa oferta o en ese contrato, indicando los parámetros que ya mencioné. También es importante mencionar que la lista, pues de acuerdo con lo que expresa la ley, la debe publicar la UBME, pero la misma ley mencionó que la lista puede tener algunas modificaciones. En algunos casos en que seguramente algunos usuarios identifiquen que tanto bienes como servicios podrían ser objeto de los beneficios, pero que no están en la lista que publicó la UBME, pues es posible hacer alguna solicitud para que la UBME modifique esa lista de bienes y servicios. Para efectos de eso, la UBME pidió la resolución 468 del año 2022, en la cual está pues plasmada una metodología que debe revisar el interesado
debe resolver allí unas preguntas en torno a la pertinencia, en torno a si los bienes o servicios que pretende que se incluyan realmente se enmarcan en los tipos de proyectos, digamos, que tienen derecho a los beneficios, si se orientan a lo que la ley 1715 pretende impulsar o beneficiar. Y hay algunas preguntas orientadoras en el caso de cuál es como el rol del bien o el servicio que desempeña en el marco del proyecto para ratificar que el bien o servicio realmente se requiere para el proyecto y que además de eso requiere los beneficios. Entonces, la UME expidió la resolución 468 para esos fines. Y lo otro que se debe tener presente a la hora de radicar una solicitud es que con la expedición de la resolución 319 se estableció un número límite de ítems para hacer la solicitud, que en este caso corresponde a 70. 70 entre bienes y servicios, 70 entre los dos. No 70 bienes más 70 servicios, no, eso nos daría 140. 70 entre los dos, bienes y servicios. Eso se hizo pensando, pues en su momento con la idea de mirar cuál era como una especie de promedio, digamos, del número de ítems que se radicaban en las solicitudes. eh, y se hizo en el sentido de facilitar también el tema de la evaluación, porque ocurría en algunos momentos que llegaban solicitudes con una cantidad impresionante de ítems que eran muy dispendiosos de evaluar y en muchos casos sucedió que muchos de esos ítems además no estaban realmente en la lista de bienes y servicios. Entonces, para tratar de dar ahí unas señales más claras, la UME hizo un ejercicio en su momento de decir, pues mirar cuáles son los ítems que en promedio se radican en las solicitudes y estableció ese número. Es importante, como lo ha mencionado también la UME en los eventos que ha realizado, que aquí cuando se habla del número de elementos, se refiere es al número de ítems, ¿no? Al número de renglones, pero no al número de equipos en cada ítem. Es decir, así como alguien puede hacer una solicitud por un motor o por una caldera o por un inversor para un sistema solar, seguramente también puede hacer una solicitud por 15 motores o por 2 o 3 calderas o por 3 chillers o por 500 módulos solares. A eso nos referimos. ¿Listo? Si miramos ahora los tips para fuentes no convencionales de energía. Omar, perdóname acá, yo hago ahí una acotación de por qué sacamos estos tips generales, ¿cierto? Y es, pues porque ya la experiencia en las diferentes formulaciones nos ha mostrado errores, ¿cierto? Hemos, al momento desde ambientalmente, hemos certificado más de 30.000 millones de pesos en inversiones que suman entre todas ellas más de 30.000 millones de pesos. Estos son aprendizajes, estos son totazos desde la experiencia, ¿cierto? Que finalmente terminan pues en éxito, pero ya hemos aprendido a presentar solicitudes muy detalladas, muy claras, muy específicas. Preferimos gastarnos un tiempito validando que los elementos sí estén explícitos en la 319 y no ponernos a hacerlos pagar, a tener un tiempo, a frenar una importación, a pagar una zona franca, a pagar una importación temporal de corto plazo, a extender unos plazos que no se tienen que extender cuando de pronto el bien ni siquiera está en la resolución 319 y no va a pasar. Entonces, esto que aquí se ve tan sencillo y que Omar lo habla con tanta fluidez, fue una identificación a partir ya de aprendizajes que hemos logrado desde ambientalmente. Continuemos, Omar, entonces, por favor, con estos de las fuentes no convencionales de energía. Ok, sí, básicamente de estos que están aquí para fuentes no convencionales de energía, recabar en el hecho de que actualmente estos incentivos aplican es para los proyectos de generar electricidad, ¿no? Em,
inicialmente, cuando salió la ley 1715, se mencionó que estos incentivos también aplicaban a otros usos no eléctricos de las fuentes no convencionales, como por ejemplo el calentamiento de agua con energía solar o de pronto generar biogás para quema directa en hornos y calderas, o de pronto incluso para usar ese gas en vehículos. Pero con las diferentes modificaciones que ha tenido la ley 1715 a través de los planes de desarrollo y a través de la ley 2099 y a través de otros instrumentos normativos que se han expedido, pues actualmente los incentivos para fuentes no convencionales de energía, los que están en la ley 1715, aplican específicamente para los proyectos de generación de electricidad. Em, lo del tema de los formatos, bueno, volver a mencionarlo, ya dijimos que es importante que siempre se fijen en tener los formatos actualizados, descargándolos de la página. Tener presente que en el tema de fuentes no convencionales de energía hay una buena cantidad de bienes a los que le aplican los beneficios y también una gran variedad de servicios. Básicamente, en servicios se habla de temas como de los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, el diseño del proyecto, la construcción del proyecto, el transporte de los elementos al sitio de la instalación, los estudios de conexión, la certificación RETI en este momento, eh, esos tipos de servicios. En el tema del formato 2 de fuentes no convencionales de energía, también es importante resaltar este aspecto que creo que es recurrente en el sentido de que se cometen ciertos errores. Se pide en el formato 2 el factor de planta del proyecto. El factor de planta es una relación de cuánta energía genera un proyecto realmente contra cuánta energía generaría si funcionara todo el tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología, pues esos valores son muy variables. Pero para que tengan una idea, pues realmente los sistemas solares, que son los que seguramente la mayoría de gente radica en fuentes no convencionales de energía, pues realmente no pueden tener factores de planta más allá del 26%, porque pues haciendo la cuenta de cuántas son las horas de mayor radiación solar en el día, que son las que realmente aporta al sistema, comparado con todas las horas del día, pues realmente eso no puede pasar del 26%. La gente suele confundir mucho este factor de planta con la eficiencia de la planta, que es el siguiente parámetro que se pide en el formato 2. La eficiencia de la planta en un caso de un sistema solar, pues es la diferencia entre la potencia pico y la potencia en AC. Entonces ahí ese valor sí puede ser de alrededor del 80%. Omar, Sí, te pregunto, por acá tenemos una pregunta de Mari Londoño, la cual nos dice, para el beneficio de deducción de IVA quisiera entender mejor por qué solo aplica para paneles solares e inversiones, pero no para el resto de productos o servicios de los proyectos del sistema solares fotovoltaicos. la exclusión del IVA. No, sí, la exclusión del IVA aplica en La general. deducción de IVA, sí, exclusión de IVA, correcto. La exclusión del IVA aplica a todos los bienes y servicios que están en los anexos de la URME, los anexos 1, 2 y 3 de la resolución 319, y particularmente los módulos solares y los inversores están allí en esa lista. Seguramente la pregunta viene porque tienen alguna característica particular, y es que hoy en día los módulos solares, los inversores y los controladores de carga están exentos de Sí. IVA. En algún momento estuvieron también excluidos. En algún momento estaban grabados con el impuesto, luego estuvieron excluidos, que significa que se podía hacer este trámite, y ahora están exentos. Quedaron exentos por la ley de emprendimiento, que es la ley 2069 de 2020. De pronto esa ley no es muy conocida en el sector energético, pero bueno, en algún momento esos bienes que nombré
los módulos solares, los inversores y los controladores de carga quedaron excluidos de IVA, lo que significaba que pues igual eran objetos de este trámite, em, y ahora están exentos. Eso, digamos, desde el punto de vista tributario, tiene Es muy unas distinto. implicaciones para otros agentes, pero no tanto para el usuario final. Eh, y sea lo que sea, están en los anexos de la UCME porque pues también son objeto de los otros beneficios. Entonces, igual si la gente quiere aplicar deducción de renta o depreciación acelerada sobre los módulos, los inversores y los controladores de carga, pues igual necesita el certificado de la UCME. Pero en general, todos los bienes y servicios que están en los tres anexos de la UCME, pues son objeto de estos beneficios y actualmente en el listado del anexo 1 figuran esos elementos. Omar, estamos justicos de tiempo y como estamos, este Zoom se nos corta en la hora en punto, entonces damos agilidad a esto. Tenemos otra pregunta. Si no alcanzamos a responderla por el tiempo, Alejandra, yo te la responderé personalmente, pero rápidamente es porque hoy Ministerio de Minas y Ministerio de Ambiente no tienen concertadas unas metas, entonces no se puede acceder al descuento de renta y no sería concurrente, sino que les tocaba escoger o deducción o descuento. Pero si hay que necesidad de ampliarlo, con mucho gusto lo hago en otro espacio. Omar, ayúdanos acá con estos tips de gestión eficiente de la energía y Geraldine les va a poner por el chat eh, la, la encuesta de Encuesta de evaluación de este satisfacción. espacio. Los datos de contacto mío los encuentran aquí abajo en cada una de las diapositivas. Si les da para escanear ese QR y si no, pues ahí está el celular y el correo. Omar, adelante que tenemos 2 minutos. Ok, básicamente voy a hablar del primero y el último. En temas de gestión eficiente de la energía, se entiende que los incentivos pues no aplican a cualquier tipo de proyecto, sino a aquellos que hayan sido priorizados por el Ministerio de Minas y Energía, que están en el plan de acción, y de ahí del plan de acción del PROURE, pues es que se derivan a su vez los tipos de medidas y los bienes a los cuales se aplican estos beneficios. Y en este tipo de solicitudes, dado que, como lo mencionó Olga en la introducción, es necesario demostrar que además de que el proyecto tiene un ahorro, ese ahorro contribuye a las metas del plan de acción del PROURE, pues es necesario en la descripción del proyecto presentar una descripción muy detallada de las memorias de cálculo, porque ese es uno de los puntos vitales que se revisa en la evaluación. La línea base, la línea meta y por supuesto las memorias de cálculo de cuál es la diferencia en energía o cuál es la ganancia energética, como se le ha llamado también en algún momento. Entonces, este es uno de los casos en los cuales también en las propuestas de eficiencia se genera pues mucho reproceso porque el tema de los cálculos energéticos no suele ser tan claro y tan detallado. Entonces, es muy importante recabar en ese punto para que por favor lo tengan en cuenta. Omar, mil Creo que eso. gracias por por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia. En ocasiones Zoom se corta ahí mismo, en otras nos da una esperita. Ahí tienen pues el link para que nos evalúen. Estamos dispuestos a conversar. Somos absolutamente conscientes que todas estas inversiones pueden demostrarles mejores rentabilidades, inclusive apalancar pues otros proyectos o hasta los mismos proyectos. Aquí pues nos pueden conocer, a ustedes les vamos a compartir esta presentación. Nuestras líneas están completamente abiertas para conversaciones uno a uno, para que analicemos cada una de las inversiones, para que analicemos cada uno de los beneficios que se puedan aplicar. Nosotros pues muchos ya nos conocen, somos una firma de servicios de ingeniería ambiental, estamos somos los responsables de administrar el proceso ambiental dentro de una compañía, desde la gestión ambiental, pasando por todas las optimizaciones de los procesos hasta llegar pues a este tema de incentivos tributarios y de certificaciones posteriores pues a las diferentes inversiones. Estaremos gustosos, nos encanta hacer esto y mostrar que realmente
es posible llevar a cabo la transición energética, es posible tener beneficios económicos, todos son concurrentes. Podemos analizar inclusive inversiones que no tengan que ver con eficiencia energética, inversiones que tengan que ver con agua, con residuos, con emisiones, que aplican a otros incentivos tributarios, no necesariamente a estos de los que les hablamos, pero sí aplican pues a otros. Les agradecemos mucho y a Zoom también, porque Zoom nos dio aquí como un minutico más. Si quieren, podemos aquí compartir mientras él nos da ese tiempito, más inquietudes, si quieren nos las van formulando y mientras el tiempo no se corte o la proyección no se corte, podemos estar conversando. Si se corta, fue un placer y les agradecemos mucho el tiempo. Los escuchamos por el chat, por favor, si quieren. Omar, parece que todo fue muy claro porque no hay por ahí preguntas. Espérate, a ver, yo veo más para acá abajo. Bueno, creo que vale la pena mencionar que este proyecto esta resolución está en proyecto de modificación para que también los asistentes lo tengan muy en cuenta. Eh, bueno, coincidió que la realización de este evento está en la fecha del plazo límite para hacer comentarios, ¿no? Pero es importante que de pronto quienes no hayan hecho todavía la revisión, pues miren los documentos que están publicados en la página de la UME para la propuesta de modificación de este trámite. Los comentarios, pues los recibe la UME hasta el día de hoy. Muchas gracias. Feliz día para todos, Omar. Un abrazo. Bueno, Muchas ok. gracias por este espacio. Muchas gracias Que a todos estén por muy la bien. atención. Hasta Feliz luego. día. Hasta luego.